Breve tratado donde se declara cuán necesaria sea la paz del alma y cómo se puede alcanzar, compuesto por el reverendo padre Fray Juan de Bonilla, fraile de la Orden de San Francisco de la Observancia. Capítulo 1. ¿Cuál sea el natural de nuestro corazón y cómo quiere ser gobernado? Debes saber que Dios te dio un corazón muy noble, creado únicamente para amarle y derretirte en él. Y por amor harás de él cuanto quisieres, y enamorado de la virtud, lo dificultoso se te hará muy fácil, y por el contrario, si con tu fuerza quieres hacer algo, nunca harás nada. Funda primero la intención de tu corazón, de manera que de lo interior salga lo exterior. Y aunque la penitencia y los otros ejercicios penosos son loables, moderados con discreción, según conviene al que los hace, ninguna virtud alcanzarás por ellos, sino vanidad y aire de vanagloria, con que pierdas tu trabajo, si con lo interior no van regulados. Batalla es la vida del hombre sobre la tierra, como el santo Job dice, y para esta guerra conviene velar, y tu velar ha de ser sosegar y apaciguar y quietar el espíritu, y levantándote en tu ánima algún movimiento o torbellino y desasosiego sensual, estate muy sobre aviso para luego sosegarlo, pacificarlo, y no dejarlo desmandar ni torcer en cosa alguna. Y esto haz cuantas veces tuvieres desasosiego, en la oración o fuera de ella, y entonces sabrás orar, cuando sepas así obrar. Y siempre que esto hicieres, que no sea con fuerza, sino con suavidad, porque todo tu ejercicio ha de ser apaciguar tu corazón y no dejarlo desmandar, sino que esté siempre en sosiego. Capítulo 2. El cuidado que ha de tener el alma de apaciguarse. Pondrás, pues, ante todas las cosas, este velador pacífico sobre tus sentidos, y te ha de llevar a grandes cosas sin esfuerzo alguno, sino con mucha paz y seguridad. Y con esta paz y seguridad, enviada de Dios, velarás, orarás y sufrirás injurias sin congoja, puesto que, hasta apaciguarte, padecerás harto trabajo por no estar experimentado. Pero quedará tu alma muy consolada de cualquier contradicción que te suceda, y cada día te enseñará a mejor apaciguar tu espíritu. Y si alguna vez te vieres congojado, de manera que no te puedas apaciguar, ve luego a la oración y persevera en el ejemplo de Cristo, nuestro Redentor, que 3 veces oró en el huerto por dejarte ejemplo. Que todo tu recuerdo y consuelo sea la oración, y que de ella no te apartes hasta hallar tu voluntad conforme con la de Dios, sosegada y pacificada. Y si estás ocupado en obra corporal o de manos, no porfíes ni te hagas fuerza para acabarla presto, ni tases el tiempo en que has de acabarla, mas hazlo todo con reposo y pacíficamente, porque ha de ser tu principal intento tener a Dios siempre en la memoria, con grande sosiego, sin tener respeto a contentar, sino sólo a Dios. Y si con otra mezcla lo haces, tú verás el desasosiego y torbellino en que tu alma resucita, y cayendo y levantando, serás avisado, y verás claramente que todo cuanto mal tenemos es nuestro amor propio, queriendo que todas las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad. Lo contrario nos da pena
nos turba e inquieta. Capítulo 3. De cómo se debe edificar esta morada pacífica. Ten cuidado y nunca dejes que tu corazón se turbe, ni se entristezca, ni se altere, ni se mezcle en cosas que lo desasosieguen. Mas esfuérzate por tenerle reposado, porque dice el Señor, bienaventurados son los pacíficos. Y haciendo esto, edificará el Señor una ciudad pacífica en tu ánima, y te hará casa de deleites. Solamente quiere de ti que todas las veces que te levantes, te vuelvas a asentar, apaciguándote en todas tus obras, pensamientos y movimientos. Porque así como no se edifica una ciudad en un día, no pienses tú en un día alcanzar esta paz y apaciguamiento interior, que es edificar casa para el Señor y hacerte templo suyo. Este mismo Señor es el que debe de edificar, porque de otra manera sería ya esfuerzo tuyo. Y mira que el fundamento principal para este ejercicio es la humildad. Capítulo 4. Debe el ánima despedir todo consuelo para ganar esta paz. Para entrar por esta puerta de la humildad, has de esforzarte en abrazar las tribulaciones y tenerlas por hermanas, y desear ser de todos menospreciado, y que no haya nadie que te consuele, sino solo Dios. Y has de asentar en tu pecho que solo Dios es tu favor, y todos los demás son espinas para ti. Y así enseña a tu ánima a estar sola con Dios, imaginándote que te llevasen a la vergüenza o te hiciesen alguna afrenta, y tendrías que ir muy contento, sufriéndolo con gozo, teniendo por cierto que Dios está contigo y que otra honra no quieres ni buscas, sino es padecer por su amor y por lo que es su gloria y honra. Y te has de esforzar en sonreír si alguno te dijere palabras de injuria o te menospreciare, o si fueras reprendido, porque un gran tesoro hay debajo de esta corteza. Jabón que lava todas las culpas es la tribulación bien sufrida. Finalmente, no has de querer honra, aunque nadie te ame en esta vida ni te haga caso, sino que te dejen padecer por Jesucristo crucificado. Guárdate de ti mismo como de enemigo. No sigas tu voluntad, ni entendimiento, ni querer, si no quieres perderte. Para esto solo has de tener armas, para defenderte de ti mismo. Y cuando tu voluntad quisiere llegarse a alguna cosa, aunque sea muy santa, entonces ponla sola y desnuda, con profunda humildad ante el Señor, suplicándole se haga en ella su voluntad, y esto con entrañable deseo, sin ninguna mezcla de amor propio, conociendo que tuyo no tienes nada, ni puedes guardarte de tus pareceres, que traen consigo una especie de santidad y de paz y de celos indiscretos, de los que Cristo nuestro Señor dice, guardaos de los profetas que vienen con vestiduras de ovejas y son lobos robadores, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de ellos son dejar el ánima con desasosiego e inquietud, toda cosa que aparta de la humildad y de esta paz y sosiego interior. Es una especie de cualquier cosa, es profeta falso y lobo robador, porque en figura de oveja te viene a robar y privar de la humildad y de esta quietud tan necesaria al que quiere aprovecharse. Y acaece que lo que en muchos días se ha ganado y con gran esfuerzo, en breve espacio se pierde, y es robo de estos lobos. Y cuanto más muestras de santidad tuviese la cosa, tanto más ha de ser examinada,
y esto con mucho sosiego y quietud interior, como está dicho. Y si alguna vez en algo de esto faltares, no te turbes, sino humíllate ante el Señor, y conoce tu flaqueza, y toma aviso para más adelante, porque por ventura lo permite el Señor, para humillar alguna soberbia que en ti está escondida y que tú no conoces. Si alguna vez las centellas de los vicios tocaren tu ánima, no te turbes, sino vela sin descuidarte y aparte el espíritu suavemente. Ponlo en una paz quieta, ni te turbes, ni te alteres, ni te alegres, ni te enojes, sino guarda tu ánima pacífica y limpia para Dios, el cual hallarás en tus entrañas, certificándote que la intención divina es siempre para nuestro provecho. Capítulo 5. De cómo el ánima se ha de conservar en soledad para que Dios obre en ella. Debes tener en gran estima tu ánima, porque es templo donde Dios se aposenta y mora. Tenla en tanto precio que no la dejes mezclar con ninguna cosa. Ten sola tu esperanza en la venida del Señor, que la quiere hallar sola de pensamientos, sola de quereres, sola de deseos, sola sin voluntad. Nunca busques indiscretamente trabajos que padecer por Dios, sino con consejo de tu Padre espiritual. Mas disponga Dios tu voluntad a padecer por su amor lo que Él quiere y como Él quisiere. Nunca hagas lo que querías, mas Dios haga lo que quisiere en ti. Tu voluntad siempre esté libre de todo, y tu querer suelto, digo, que no quieres ninguna cosa, y cuando quisieres, sea de manera que si no se hace lo que tú quieres, sino lo contrario, no te dé pena, sino que tan quieto quede tu espíritu, como si no hubieras querido nada. Esto es verdadera libertad, no atándote a ninguna cosa. Sola quiere Dios tu ánima, para obrar en ella sus grandiosas maravillas. Oh soledad, donde se edificará la alta ciudad de Jerusalén. Oh destierro de alegría, oh yermo, donde con tanta facilidad podemos gozar de Dios. No te pares en este camino, descálzate y entra, que tierra santa es. A ninguno te pares a saludar en el camino. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. A tierra de vivos vas, no tiene parte contigo la muerte. Capítulo 6. De la prudencia que se debe tener en el amor del prójimo para que no estorbe esta paz. La experiencia demostrará que esta vía es muy clara para la vida eterna, porque se infundirá en tu ánima la caridad y amor de Dios y del prójimo. Fuego, dice el Señor, que vino a poner en la tierra, y no quiere sino que arda. Y aunque el amor de Dios no tiene límite, el del prójimo sí. Y si no lo tomas con templanza y moderadamente, podría destruirte, y por edificar a otros te destruirías tú. Debes amar a tu prójimo de tal manera que tu ánima no sufra detrimento. Nunca hagas alguna cosa solo por dar ejemplo a otro, para ganar a otros, porque no sacarás de ello sino pérdida para ti. Haz todas las cosas simple y suavemente, sin tener respeto a otra cosa que no sea agradar a Dios con ellas. Humíllate en todas las obras, y conocerás que poco puedes aprovechar para ti solo o para otro con ellas. Mira que no has de tener tal fervor de ánima que pierdas tu quietud y paz.
Ten sed y ganas de que todos conozcan esta verdad que tú entiendes y se embriaguen con este vino que Dios a todos promete y da tan de balde. Esta sed de tu prójimo te ha de acompañar, habiéndola recibido de la mano del Señor, y no adquiriéndola con solicitud e indiscreto celo, sino si Dios la ha plantado en la soledad de tu alma, que la cogerá después, cuando quisiere. Tú no procures ni siembres nada, ten tu alma sola, y siémbrela a Dios. Sola quiere Dios esta alma, y desatada por todas partes, para atarla y ligarla consigo. Deja que te ligue, estate sentado y ocioso en el sosiego de tu espíritu, esperando que te alquilen. Pierde todo cuidado, camina solo y desatado de todas partes, para que Dios te vista de sí y te dé lo que debes pensar. Y olvidado de ti, solo el amor viva en tu ánima, de manera que te quede de lo dicho que con toda diligencia, o por mejor decir, sin diligencia alguna que te inquiete o saque esta paz, has de apaciguar tus favores con mucha templanza, y conservando Dios en ti toda paz y tranquilidad, porque este callar es dar voces, esta necesidad es la que todo lo negocia. No es otra cosa sino entregarse el ánima a Dios, desocupada de todo. Esto ha de ser sin pensar que haces tú algo, porque has de entender que únicamente lo ha de hacer Dios. Y de tu parte, para este silencio, no quiere el Señor, sino que delante de Él te humilles y le ofrezcas una ánima desembarazada y desatada de todo lo de la tierra, y con un entrañable deseo de que en ti se cumpla perfectamente la voluntad divina en todo. Capítulo 7. Cuán desnuda de amor propio debe presentarse el alma delante de Dios. Comenzarás de esta manera, poco a poco, con suavidad, reverencia y confianza de este mismo Señor, que te llama diciendo: venid a todos los que trabajáis, y yo os recrearé. Y en otra parte dice: todos los sedientos venid a las fuentes de las aguas. Este movimiento o vocación divina debes seguir siempre, esperando con él los ímpetus del Espíritu Santo, porque has de ser llevado allá donde las olas, llenas de toda misericordia y nacidas del mar de la bondad divina, te llevaren. Hecho esto, intenta esforzarte con tanta seguridad como puedas, así interior como exterior, en pensar con todas las potencias de tu alma, en las cosas que hacen a Dios loable y deseable, y siempre sin hacer fuerza a tu corazón, de manera que lo puedas endurecer, porque sería un impedimento para entrar en quietud o ser capaz de ella. Toma mi consejo, acostúmbrate siempre, y otra vez digo siempre, con el deseo, y cuando pudieres, con la obra, a bajar a la contemplación de la bondad divina y sus beneficios continuos y amorosos, y recibe con humildad los destilamientos que descienden de su inefable bondad a tu ánima. Mira, guárdate de procurar lágrimas ni otra devoción, haciendo fuerza a tu corazón, sino que en esta soledad interior, sosiégate, esperando que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Y cuando Dios te diere lágrimas, serán suaves y sin fuerza ninguna por tu parte, sino con toda humildad y serenidad. Entonces con toda humildad recíbelas, y te digo que Dios obra en ti. Y nota que pierdes si algo piensas querer o saber alcanzar. Y este es mi principio y fin,
porque es llave de este negocio, saber negarte a ti mismo y estarte con María a los pies de Cristo, oyendo lo que dice el Señor, y no turbado con Marta, que es tu cuerpo. Mira que tus enemigos, y el mayor eres tú, no te impidan este silencio santo. Has de ser muy avisado, que cuando vas con tu entendimiento a buscar a Dios, para reposar en Él, no has de ponerte límite ni comparación alguna, porque sin comparación está en todas partes infinitamente, y todas las cosas están en Él, y Él en todas ellas. Has de considerar una inmensidad incomparable, poderosa, toda inmensa, toda infinita, toda admirable. Estas han de ser las consideraciones o admiraciones. Y has de creer que está en todas partes, y que todo lo hallarás dentro de tu ánima, cada vez que allí lo buscares, porque sus deleites son estar con los hijos de los hombres, por hacernos dignos de Él, sin tener necesidad de nosotros. Así, buscada con el entendimiento esta verdad, responde la voluntad en ella con la quietud que está dicha. En las meditaciones o revocaciones no te pongas tasa ni número, de tal suerte que vaya como obligada a hacer pensar o rezar tanto y tanto, sino con el corazón libre, de manera que a donde hallare reposo, pare y guste del Señor cualquier paso que Él quiera comunicar. Y aunque se deje todo lo que tenía ordenado, no hay que tener pena, sino dejarlo todo sin miedo, porque gustar al Señor y abrazarnos con Él es el fin que buscamos con nuestros esfuerzos, y hallado el fin, han de cesar los medios que se ordenaban para alcanzarlo. No hay cosa más ajena de la verdadera paz y quietud que el cuidado que se tiene en lo que se va obrando, atado el espíritu por la fuerza a hacer esto o aquello, sin que Dios pueda llevar por el camino que quisiere, sino que por fuerza ha de caminar por donde Él se lo tiene imaginado, teniendo en más el cumplimiento de su voluntad, que la del Señor, lo cual no es otra cosa, sino buscar a Dios huyendo de Él, y querer agradar a Dios sin hacer su voluntad. Tú, si verdaderamente deseas aprovechar en este camino y alcanzar el fin deseado, no intentes ni desees sino buscar a Dios, y donde quiera que Él se te manifieste, déjalo todo, y no pases de allí hasta que te dé licencia, no acordándote de que hay en el mundo cosas en que pensar y en que entender, sino solo reposar con el Señor. Cuando su majestad fuere servido de ausentarse, entonces podrás volverle a buscar, continuando tus ejercicios, y siempre con el mismo intento y deseo de buscar por ellos a tu amado, y hallándole, hacer lo que hemos dicho, dejándolo todo, conociendo que se ha cumplido tu deseo. Esto es menester que se mire mucho, porque hay personas espirituales que andan perdidas, perdiendo mucho del aprovechamiento y del sosiego por estar tan cansados con sus ejercicios. Les parece que no hacen nada si no los acaban, poniendo allí la perfección, haciéndose propietarios de su voluntad, viviendo una vida cansada de jornaleros, sin poder llegar nunca al verdadero sosiego interior, que es donde verdaderamente hace su asiento el Señor. Capítulo 8. De la fe que se debe tener al Santísimo Sacramento y cómo se ha de ofrecer al Señor. Trabaja por alimentar en tu ánima cada día más la fe en el Santísimo Sacramento y nunca ceses de admirarte en tan incomprensible misterio y gozarte viendo cómo se muestra Dios debajo de aquellas especies por hacerte más digno, porque bienaventurados son los que le vieron
y creyeron. No quieras que se te muestre de otra manera, sino así, hasta llegar a Él, para que su majestad se convierta en sí, y no tú a Él en ti. Procura inflamar tu voluntad en Él, y que Él te inflame en su amor, y te enseñe su santísima voluntad. Siempre, cuando te ofrecieres a Dios en sacrificio, has de estar dispuesto y aparejado a padecer por su amor todos los tormentos e injurias que te acaecieren, y todas las enfermedades de tibiezas y sequedades en la oración, y fuera de ella, que tendrás muchas. Todas las has de aceptar por buenas, y esfuérzate por no ser su causa cada día, y en abrazarlas y tenerlas por hermanas, y todo tu consuelo ha de ser padecer con tu amodo y por su amor. No seas inconstante en lo que comenzares, persevera, y si pones estos medios y trabajas por hacerlo con toda suavidad, imposible es dejar de perseverar hasta el fin, porque no sabrás vivir fuera de esta quietud, ni te hallarás una hora estando desasosegado, porque te será un tormento intolerable. Capítulo 9. Que no debe de buscar el ánima delicias ni cosas que den gusto, sino solo Dios. Siempre debes escoger los trabajos, y huélgate de estar donde menos amistad te tienen, y donde más sujeto has de estar. Finalmente, todo ha de ser causa de que vayas a Dios, sin que nadie te tenga en el camino. En esto te has de consolar, en que todo sea amargura para ti, y solo Dios sea tu descanso, y siempre descanse tu alma en el Señor. Todos tus esfuerzos a este Señor los encaminas, que es medianero entre Dios y los hombres. Ama a este Señor, y comunícale tu corazón sin temor alguno, que Él resolverá tus dudas, y te levantará cuando cayeres, y te absolverá y comulgará muchas veces espiritualmente, cuando te aparejes, porque es sacerdote eterno. Y cuando tu confesor te desechare, y no te quiera dar los sacramentos cuantas veces querrías, ve con sed a este Señor, que aunque dio el poder a San Pedro, no se lo quitó a sí mismo. Te concederá jubileo cada vez que a él vayas. Finalmente, si le amares, tendrás todos los bienes. Ofrécete a Dios en sacrificio, en toda paz y quietud de espíritu, y para mejor caminar en este camino, y para sustentarte en este viaje, sin cansancio ni congoja alguna, conviene que propongas y dispongas tu ánima a cada paso, ensanchando la voluntad y aparejándola para que se haga la voluntad de Dios en ti. Porque si mucho vales, mucho recibirás, y a tus propósitos deben ir unidas tus obras, no sea que te acaezca lo que a San Pedro, que dijo muy determinadamente que moriría junto con Cristo, y faltó muy pronto para haber tomado él la determinación, llevado por su querer y voluntad, que aunque sea buena como lo era ésta, es muy dañosa y principio de gran caída, si vuestra voluntad se atreve a pensar o querer algo sola, sin ayuda divina. A ti nunca te falte querer, y nunca quieras nada. Tu querer ha de ser totalmente libre, en la manera que está dicho, y lo torno a decir siempre. En cada paso determínate, con todas tus fuerzas, a ser agradable a Dios, y nunca te ates a cosa alguna que fuera del instante en que estás hayas de hacer. Mas consérvate libre. No se prohíbe por esto a cada uno que, con prudente solicitud, se maneje en lo que considere necesario en su estado,
porque este obrar es de Dios, y según Dios, y así no impide la paz y el verdadero aprovechamiento espiritual. En todas las cosas propón y haz luego lo que dentro de ti se puede hacer, y de fuera no quieras nada. Lo que en este instante puedes es ofrecer a Dios tu voluntad, mas no quieras ni desees otra cosa. Sé como un pobre, que de sí no se conoce ser impertinente, y gozarás siempre, y al instante tendrás esta absoluta libertad, que te puede acompañar en todo tiempo. De manera que en esta libertad de espíritu está la llave de tu perfección, y todo el tiempo que fueres de esta manera libre, gozarás de este cautiverio divino y suave. Capítulo 10. Que no desmaye el alma, aunque sienta en sí repugnancia o estorbo para esta paz. Pero mira que muchas veces te hallarás turbado y privado de esa soledad y libertad, y los torbellinos de tus movimientos levantarán en el ánima polvo de turbación, pero enviará el Señor rocío del cielo, con que la tierra seca de tu corazón dé fruto, y no solamente se matará el polvo con este rocío, sino que nacerán de nuevo flores y suave olor, con que te hagas cada día más agradable y apacible a Dios. Y esta es la batalla con la que los santos sacaron coronas y grandes merecimientos. En todas las cosas que te turben, di, Señor, ves aquí a tu siervo, hágase en mí tu voluntad. Yo creo, Señor, que tu voluntad no ha de faltar para siempre, y en ella me confío. Veme aquí, haz de mí lo que quisieres, que no hay impedimento ninguno, solo estoy para ti. Bienaventurada el alma que así se ofreciera en sacrificio a Dios cada vez que se desasosiega. Y si se alargara el tiempo de esta batalla, y no pudieres conformar tu voluntad con la de Dios tan brevemente como querrías, no por eso desmayes, que esta es la cruz que Cristo te manda llevar y seguir, y Él la llevó para tu ejemplo. Si no, mírale la batalla que tuvo en el huerto, y con su humanidad rehusando decía, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero luego volvía a poner su alma en soledad, porque este querer de Cristo era suelto y libre, y así decía con profunda humildad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la conducta que has de sacar de nuestro dechado Cristo, que todo se nos dio en ejemplo, y no desmayes viendo que querrías muchas veces excusar y huir de los trabajos, mas persevera en oración y humildad hasta perder tu voluntad y querer que se haga la de Dios en ti. Trabaja, porque ninguna cosa more en tu ánima, ni aun por breve tiempo, sino solo Dios. No tengas hiel ni amargura en ninguna cosa, ni pongas los ojos en las malicias y malos ímpetus de los otros, mas así como niño, sin dolor ni acedia, pasa por todo, sin lesión tuya. Capítulo 11. De la diligencia que tiene el demonio para estorbar esta paz, y la que nosotros debemos de tener en guardarnos de sus acechanzas. Como la costumbre de nuestro adversario es buscar a quien devorar, lo que él querría de ti es que te apartases de la humildad y la simplicidad. Sobre todo, que te atribuyas algo a ti mismo, o a tu industria, o a tu diligencia, y juzgases a los otros, creyendo que tú eres más diligente, y que te dispones para recibir los dones del Señor, y por ello
menosprecies a alguien en tu pensamiento, porque con estas cosas luego hallaría entrada en tu ánima, ya que la puerta por la que él más desea entrar es la de nuestra propia estimación. Si no estás muy sobre aviso, y te revuelves con suma brevedad, y te deshaces y aniquilas, como ya está dicho, fácilmente te hará caer en la soberbia, como a aquel fariseo de quien habla el Evangelio, que se gloriaba de sus bienes y juzgaba los males ajenos. Y si por esta vía tomase posesión de tu voluntad, se hiciese señor de ella, metiendo todo linaje de vicio, sería grande el daño y peligro. Por ello nos enseñó el Señor a velar y orar. Es, pues, menester que con todo cuidado estés sobre aviso, para que el enemigo no te prive de tan gran tesoro como es la paz y la quietud del alma, porque con todas sus fuerzas, en lo que más trabaja es en quitar este reposo y hacer que el alma viva en desasosiego, donde él ve que está toda la perdición y daño. Porque un alma que esté con sosiego, toda cosa obra con facilidad, hace mucho y bien hecho, persevera, fácilmente resiste a todo estorbo, y, al contrario, si está turbada o inquieta, ninguna cosa hace bien, porque hace poco e imperfecto. Se cansa luego y vive un martirio desaprovechado. Tú, si quieres salir con victoria y que el enemigo no estorbe tu ganancia, en ninguna cosa has de estar más advertido que en no dejar entrar turbación en tu alma y por un momento consentir que esté inquieta, porque mejor te sepas guardar de sus engaños. En este caso, toma por regla cierta que todo pensamiento que te aparta de amar más y confiar más en Dios es mensajero del infierno, y como tal le debes rechazar y no admitirlo, porque el oficio del Espíritu Santo no es sino acercar las almas cada vez más a Dios, encendiéndolas en su amor, poniendo en ellas nuevas confianzas. Y el del demonio siempre es al contrario, y así se aprovecha de todos los medios que puede para este fin, como es poniendo miedos, agravando demasiado las flaquezas ordinarias, dando a entender que no se dispone el alma como debe, así para confesar como para comulgar y orar. Así le hace andar siempre desconfiada, medrosa y turbada. Las faltas de devoción y el gusto en la oración y en otros ejercicios las hace tomar con impaciencia, dándoles a entender que de aquella manera va todo perdido y que más valía dejarlo. Y finalmente les pone en tan gran desasosiego y desconfianza que piensan que todo cuanto hacen va desaprovechado y sin fruto, por donde se les aumenta el desconsuelo y el miedo, casi pensando que están ya de Dios olvidadas. Pero la verdad es lo contrario, porque son innumerables los bienes que de las sequedades y faltas de devoción se sacan, si el alma entiende lo que Dios con esto pretende, con solo haber de su parte sufrimiento y perseverancia en el orar. Porque, como dice San Gregorio, gusta mucho Dios de la oración, hecha con fe y confianza, aunque el alma en ella esté seca y de todo gusto privada, si con verdadera felicidad persevera, aunque esté amargada y distraída, y a su parecer no puede pensar cosa que sea acertada, no es oración perdida, porque la misma tribulación, con paciencia sufrida delante de Dios, ora y negocia, y aquella amargura de la tribulación resplandece ante el Señor,
y según el mismo San Jerónimo, más que otro ejercicio, inclina hacia Dios y, a nuestro modo de hablar, fuerza para que Él nos favorezca. De donde se sigue que ninguna obra buena se ha de dejar, por más loca e inquieta que se halle el alma, porque cuando la dejamos, estamos haciendo lo que quiere el demonio, y nos privaría de un maravilloso fruto. Y porque mejor lo entiendas, y lo bueno y provechoso no sirva para hacerte daño por no comprenderlo tú, brevemente pondré aquí los bienes que vienen por la humilde perseverancia en estos secos y amargos ejercicios, para que, entendiendo, no pierdas la paz por ellos. Capítulo 12. De cómo no se debe desasosegar el alma por las intenciones interiores. Infinitos son los bienes que causan en el alma las amarguras y sequedades espirituales, si son con humildad y paciencia recibidas. Y si éstas encendiesen el alma, no tendría tanta inquietud y pena con ellas. Aunque otra cosa no hubiese, bastaría saber que las más de las veces Dios las envía y las quiere, no para que nos fuesen materia de tristeza y desconsuelo, sino muy de veras por lo contrario, y así las habíamos de tomar, no como señales de odio o de aborrecimiento que el Señor nos pudiera tener, sino de su gran amor, y recibirlas como señalada merced que Él nos hace. Se ve esto muy claro si miramos que semejantes cosas no pasan sino a los que más se quieren señalar en el servicio de Dios, y se apartan de las cosas que son camino de ofenderle, porque nunca vemos que los grandes pecadores, y muy metidos en las cosas del mundo, se quejen de semejantes tentaciones. Parece, por tanto, claro que es fruta con que Dios convida a los que bien quiere, y que, aunque a nuestro gusto sea desabrida, sin echarlo de ver, extrañamente nos aprovecha por más fea y espantable que la tentación sea, y aunque sea tal que, sólo en la imaginación, nos asombre y escandalice, porque cuanto más horrenda y torpe es la tentación, tanto más espanta, aflige y humilla, y tanto más aprovecha para lo que Dios pretende, aunque entonces menos el alma lo entienda, y por esto más lo aborrezca. Así, huye de caminar por tal camino, porque nunca querría carecer de gusto y consuelo, teniendo todo lo demás por tiempo perdido y trabajo desaprovechado. Capítulo 13. De cómo el Señor da para nuestro bien estas tentaciones. Los hombres somos naturalmente soberbios, ambiciosos y amigos de nuestro parecer, por lo cual siempre presumimos de nosotros más de lo que somos, y esta estimación es tan peligrosa para el verdadero aprovechamiento espiritual, que sólo su olor es suficiente para que nadie pueda llegar a la verdadera perfección. Por ser tan peligrosa, tiene el buen amigo Dios tanto cuidado de ponernos en situación de que podamos salir de tanto peligro, y, casi necesitados, vengamos a tener verdadero conocimiento de nosotros mismos, como lo hizo con el apóstol San Pedro, permitiendo que le negase, para que así se conociese y no confiase más en sí. Al apóstol San Pablo le fue por Dios dada una molesta tentación de la carne, porque conociendo la flaqueza natural, se humillase, y las muchas revelaciones que Dios le había hecho no le ensoberbeciesen, como él mismo dice, y así, por consiguiente, se apiada de nuestra miseria y perversa inclinación, permite que nos vengan tentaciones horribles, feas y de muchas maneras, para que con ellas quedemos humillados y reconocidos,
aunque a nuestro parecer estemos desaprovechados. Aquí se muestra su bondad y sabiduría, que con aquello que a nuestro parecer más nos daña, más nos aproveche, porque aquello que más nos humilla es de lo que tiene más necesidad nuestra alma, ya que acontece ordinariamente que el que siente en sí semejantes pensamientos y tantas indignaciones y sequedades de espíritu, piensa que aquello viene de su mucha imperfección y que no puede haber nadie que tenga ánima tan desbaratada y sirva a Dios con tanta flojedad y tibieza. Le parece que tales maneras de pensamientos no vienen sino en gente perdida, de donde se sigue que el que antes pensaba ser algo, ahora, con esta medicina que le ha venido del cielo, se tiene por el peor del mundo, indigno aún del nombre de cristiano, y nunca hubiera llegado a tal estimación y a humildad tan profunda, si la gran tribulación y muchas tentaciones, espantosas y extraordinarias, no le forzaran, lo cual es una extraña merced que Dios hace en esta vida al alma que Él sabe que está necesitada de tal medicina. Más allá de este fruto, que este tipo de tentaciones y faltas de devoción causan en nuestra ánima, hay otros muchos, porque al que así anda atribulado, casi le es forzoso ir a Dios y buscar las virtudes, como buscando remedio a este esfuerzo. Y por verse libre de tal martirio como su ánima pasa, tiene por bien huir de todo pecado y todo lo que parece ser imperfecto, y así le sirve la tribulación, que a su parecer le hacía mucho daño, como espuelas, para, con más fervor, buscar a Dios y apartarse de todo lo que piensa ser ajeno al querer divino. Finalmente, es un purgatorio amoroso la tribulación y fatiga que pasa el alma con las tales tentaciones y faltas de devoción, si las sufre con humildad y paciencia, como ya está dicho, y aún le sirven de maravillosas coronas en el cielo. Todo esto he dicho para que se entienda cuán poca razón hay para turbarnos y entristecernos con las indevociones y tribulaciones espirituales, ni perder la paz en ellas como lo hacen las personas poco experimentadas, que lo que viene de la mano de Dios lo atribuyen al demonio o a sus pecados e imperfecciones, y las señales de amor las toman por señales de odio, y los regalos y favores divinos piensan que son aborrecimientos y muestras de olvido, pensando que todo cuanto hacen es perdido y sin merecimiento, y aún pensando que ya no tiene remedio su perdimiento, cuando en realidad no hay nada perdido, y sean todos señales de muy grande acuerdo con Dios. Si esto acabasen de creer, no se desasosegarían ni perderían la paz por verse tentados o atribulados con muchas y diversas tentaciones e imaginaciones, ni por verse con sequedad o falta de devoción en la oración y otros santos ejercicios, sino en ese momento, con nueva perseverancia, humillar su alma delante del Señor, proponiéndose en todo y por todo cumplir el querer divino de cualquier manera que el Señor se quiera servir de nosotros en este mundo, y esforzarse por conservar íntegramente su quietud y sosiego, tomando cuanto le llegare como venido de la mano del amoroso Padre del cielo, que en lugar de tristeza y desconsuelo, quiere hacerle nuevas gracias con entrañable regocijo, y perseverar en esto hasta que pueda hacerlo con toda paz y reposo, sin andar perdiendo tiempo. Capítulo 14. Del remedio que ha de tener el alma para no inquietarse en sus culpas y flaquezas.
Si alguna vez cayeres en alguna flaqueza o descuido, de obra o de palabra, como enojándote por algo que te acontezca, o murmurando u oyendo murmurar, derramándote en risa, en otra curiosidad, sospechando alguna cosa mala de otro, o por cualquiera otra vía cayeses, sea una vez o sean varias, aunque sean muchísimas las veces en que has caído en lo mismo, y aunque hubieses determinado y propuesto luchar y no volver a caer, no te debes turbar ni desconfiar, ni caer en desconsuelo, tratando de lo pasado, infundiéndote nuevos dolores, pensando que nunca te has de acabar de corregir, pareciéndote que no haces lo que debes para ello, ni te esfuerzas como debes, porque si lo hicieras, no caerías tantas veces como caes cada día, y en ocasiones, cuanto más lo propones, más inconstante te hallas, de donde viene el entristecerte y el desconfiar, cargando el ánima de 1000 temores, unas veces, como se ha dicho, pensando que nunca has de salir de semejantes flaquezas, otras veces que tu imperfección es la causa y tu flaca voluntad, otras se te representa que no andas de veras en servicio de Dios, y te da vergüenza llegar ante Dios o ponerte en su presencia, como si no le hubieses guardado lealtad. De aquí que estos tales pierden mucho tiempo pensando esto, fabricando cuánto fue el detenimiento y hasta dónde llegó la culpa, y si el consentimiento se detuvo a sabiendas, si lo quiso o no lo quiso, si lo rechazó o voluntariamente lo detuvo. Y mientras más piensan, menos entienden, y más se entristecen, de donde viene el desasosiego para confesar. Van con miedo al sacramento tras haber perdido mucho tiempo, y después de haberse confesado, tampoco pueden tener el espíritu quieto por parecerles que no lo han dicho todo o no lo han dicho por entero, y así viven vida infeliz, amarga e inquieta, dejando de aprovechar y perdiendo gran parte del merecer, y todo por no entender su flaqueza natural, y también por no saber la manera como con Dios han de negociar, con el cual, después de haber caído en todas las flaquezas dichas y en cualquier otras, más fácilmente se negocia con una amorosa conversación, que no con la tristeza y desconsuelo que se toma con haber caído en aquella culpa. Deténgase en el examen, especialmente en las culpas veniales y ordinarias, y cuando se vieren en alguna inquietud, bástales tomar parecer de alguna persona docta o de su propio confesor. Digo aún más, esta conversación amorosa y confiada con Dios se ha de entender no sólo referida a las culpas veniales y cotidianas, sino también en las mayores, si alguna vez el Señor permitiese que cayesen en ellas, aunque fuese muchas veces, y aunque no fuese por flaqueza, sino cometidas por malicia, pues la contrición sola, con ánima turbada y escrupulosa, nunca pondrá en estado perfecto al alma, si no se junta con ella esta confianza amorosa de la bondad y misericordia de Dios. Esto, muy más particularmente, es menester en las personas que desean no sólo salir de sus miserias, sino aprovechar en las virtudes y amor de Dios, lo cual muchos no quieren acabar de entender, trayendo sus espíritus tan caídos y desconfiados que apenas pueden pensar otra cosa, y así viven una vida que es lástima, por no querer sino seguir su imaginación propia, dando de mano a la verdadera y saludable doctrina. Capítulo 15 y último. ¿De qué manera se debe aquietar a cada paso el alma, sin perder tiempo ni aprovechamiento? Toma, pues, esta regla
para todas las veces que hubieras caído en algún defecto, grande o pequeño, aunque lo hubieses cometido 4000 veces en aquel día, y aunque no fuese ocasionalmente por flaqueza, sino porque voluntariamente lo quisiste hacer. Sea esta la regla, la cual infaliblemente has de guardar, que, viéndote en la culpa o defecto caído, no te quedes turbado ni inquieto, ni deteniéndote mucho, sino que enseguida, conociendo lo que has hecho, confiadamente y con humildad, mirando tu flaqueza, pongas los ojos en Dios amorosamente, y con la boca o con el pensamiento digas: Señor, yo he actuado como quien soy. De mí no había que esperar otra cosa, sino estas faltas y otras, y no me detendría solo en esto, si vos me hubierais dejado. Os doy infinitas gracias por ello, y de lo cometido me pesa. Perdonadme por ser vos quien sois, y dadme gracia para que no os ofenda, y seamos amigos. Y hecho esto, no pierdas tiempo con inquietudes, pensando que el Señor no te ha perdonado, sino, con este reposo, ve de tal manera adelante con tus propósitos y tu lucha, como si no hubieras caído en ningún defecto. Y esto, como digo, una vez y 100 veces, si fuera menester. Cada instante, y con la misma confianza y reposo, la postrera vez que la primera, porque después de hacer en esto a Dios particular servicio, hay otros 1000 bienes, porque ni estorba al alma el aprovechamiento, ni se pierde el tiempo en lo que se ignora y sin fruto, y con mucha más ganancia y perfección se sale del pecado, lo cual querría yo que acabasen de creer y entender los inquietos y desasosegados, y verían cuán diferente es la paz de su espíritu, y cuán grande es la ceguedad de los que, tan a su daño, andan siempre perdiendo el tiempo. Nótese esto mucho, porque está aquí la clave del verdadero aprovechamiento, y aun de alcanzarlo en breve tiempo. Aquí faltan otros avisos necesarios para llevar adelante esta lucha, que por la prisa no ha habido lugar. Yo los daré después que éstos se hayan aprovechado. Léase esto despacio y con deseo de sacar fruto, que el Señor, por su bondad, le dará más de lo que los hombres sabemos pensar ni entender. Es menester que se advierta que esto no se escribe sino para gente que trata vida de particular aprovechamiento, y está muy fuera de culpas mortales. Porque para los que viven en estas descuidados, ofendiendo a cada paso a Dios, no es esta medicina que tengan por qué turbarse, y muchas veces lloran sus pecados, y han de tener gran cuenta en confesarlos, de manera que por su descuido o flojedad no les falte el remedio. Fin del breve Tratado de la Paz del Alma, de Fray Juan de Bonilla. Publicado por primera vez en Alcalá de Henares en 1580, y publicado posteriormente muchas veces, atribuyéndose equivocadamente a Lorenzo Scupoli, el autor de El combate espiritual, otro tratado con el mismo sabor que este y también muy recomendable. Que la paz sea con quienes han escuchado este audiolibro. Bendito sea Dios.